Hola, buenas tardes. En un rato arrancamos, chicos, ¿sí? Esperamos que todavía faltan unos minutitos, ¿ok? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a arrancar porque igual creo que somos todos. No sé si creo que hay uno más, eh, pero bueno, somos poquitos. Bueno, arrancamos, seguimos con la unidad, creo que es la 9, sobre solución pacífica de controversias. La clase pasada, sí, repasando muy brevemente, bueno, nos introducimos a la temática de la solución pacífica de controversias, ¿no? Lo enmarcamos dentro del sistema, digamos, ¿no? Que instaura la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Este nuevo sistema de seguridad colectiva, en el cual existe una prohibición del uso de la fuerza para la resolución de las controversias internacionales. Y bueno, digamos, como contrapartida a ese principio tenemos la obligación de los estados, esta obligación generada como un principio de derecho internacional, de solucionar sus controversias de forma pacífica. De este modo vimos la clase pasada, muy brevemente, bueno, brevemente analizamos un poco los diferentes, los diferentes tipos de métodos, entre los que distinguimos los diplomáticos de los jurisdiccionales, y bueno, y dentro de los diplomáticos, las diferentes variantes, desde la negociación hasta la conciliación. Entendiendo que la negociación era la vía de solución más utilizada, la normal, la cual la mayoría de los estados solucionan sus controversias y canalizan sus relaciones internacionales a través de los servicios diplomáticos. Y luego ya cuando el conflicto entre los estados, digamos, ¿no? Empieza a escalar y no puede resolverse por medios diplomáticos, como los diferentes métodos alternativos, ¿no? Desde buenos oficios, lo que es la mediación, bueno,
digamos, ¿no? El procedimiento de investigación y también la conciliación. También vimos muy brevemente en la clase pasada que dentro de los métodos jurisdiccionales existían como dos grandes ramas también, ¿no? Lo que es el arbitraje, por un lado, un método jurisdiccional de solución de controversias, y la solución judicial, por otro, como género. Esto no significa que haya un único órgano de arbitraje internacional y tampoco un único órgano de solución judicial internacional. Sí, lo que hay son dos órganos, que son los más, digamos, quizás los más antiguos y los más tradicionales, digamos, en el ámbito de Naciones Unidas. Esto es la Corte Permanente de Arbitraje, en lo que hace a los métodos de arbitraje, y la Corte Internacional de Justicia, como quizás el tribunal internacional más importante del sistema de Naciones Unidas. De arbitraje, lo que vimos la clase pasada, digamos, ¿no? Está, al igual que la solución judicial, implica un método en el cual las partes someten una controversia y a un tercero, que en este caso puede ser un unipersonal o un tribunal arbitral, y que, bueno, ese tercero, ese arbitraje, resuelve la controversia a través de una resolución, una solución jurídica a la controversia, que resuelve la misma de forma obligatoria para las partes. Es decir, habíamos dicho que en los métodos diplomáticos lo que caracterizaba era que justamente la solución, la controversia, se lograba siempre por acuerdo de partes. Este tipo de controversias, las arbitrajes o la solución judicial, claramente estamos hablando de controversias donde realmente la única forma de resolverla es justamente a través de un tercero imparcial. Pero obviamente, para que, teniendo en cuenta que ese tercero imparcial resuelve la controversia de forma obligatoria para las partes, es decir, las partes están obligadas jurídicamente a cumplir con lo que resuelva ese tercero imparcial, entonces, digamos, lo que resulta trascendental desde el punto de vista jurídico y de derecho internacional es, digamos, es determinar si ese tribunal, digamos, arbitraje o judicial, es competente, es decir, o tiene jurisdicción, en el sentido de que ambas partes han consentido someter la controversia a dicho órgano. No existe en el derecho internacional, lo hemos planteado, ningún órgano judicial obligatorio para las partes. La Corte Internacional de Justicia es quizás el más importante, el más tradicional, y sobre todo, digamos, ¿no?, de mayor rango, en tanto que la Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos principales de la ONU. Cuando vimos sistema ONU en la primera parte, que vieron los diferentes órganos, se acordan que uno de ellos, de los órganos principales establecidos dentro de lo que es la Carta de Naciones Unidas, tenemos la Corte Internacional de Justicia. También dentro de la Carta de Naciones Unidas, como una especie de anexo, pero que también digamos, resulta obligatoria para todas las partes que ratifiquen el Tratado de San Francisco, es decir, la Carta de Naciones Unidas, y es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es obligatorio para los Estados miembros de Naciones Unidas. Ahora, que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sea obligatorio para los miembros de Naciones Unidas, no implica que los miembros de Naciones Unidas consientan, digamos, ¿no?, o estén obligados a someter una controversia ante la Corte Internacional de Justicia. Digamos, vuelvo a reiterar, digamos, ¿no?, el sometimiento de una controversia a un órgano determinado de carácter internacional depende exclusivamente de que exista consentimiento de las partes, de los estados en este caso. Bien, el arbitraje, digamos, tomando quizás como referente la Corte Permanente de Arbitraje, es
probablemente hoy el tribunal internacional más antiguo, en tanto que esta fue creada por los convenios de La Haya de 1899. Los acuerdos de paz, de la paz de La Haya de 1899-1907, que hemos hablado en alguna otra ocasión. Uno de esos convenios en realidad lo que hace es crear esta Corte Permanente de Arbitraje, que tiene sede en La Haya, de hecho en el mismo edificio donde funciona la Corte Internacional de Justicia, y que, bueno, que básicamente está integrada por árbitros, por una lista de árbitros internacionales, pero que no funcionan o no están en función con carácter permanente. Es decir, la Corte tiene una estructura funcional mínima, administrativa, y solamente se constituye de forma ad hoc, por decirlo de una forma, cuando alguna controversia es sometida por las partes a la Corte. La Corte tiene digamos, un reglamento de actuación, pero, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que diferencia un sistema arbitral de un sistema jurisdiccional, perdón, judicial? ¿En qué se diferencian? ¿Qué diferencia un arbitraje a una corte judicial o de justicia internacional? Bueno, en realidad básicamente lo que distingue uno de otro tiene que ver con que obviamente los tribunales internacionales o las cortes internacionales son tribunales de carácter permanente. Entonces la conformación del tribunal, así como las reglas de procedimiento, como el derecho aplicable, están preestablecidos. Digamos, ahora nosotros cuando analicemos ahora muy brevemente lo que es la Corte Internacional de Justicia, vamos a ver que todos estos elementos que yo le estoy planteando, las partes que someten la controversia, digamos, ya lo conocen de antemano. En cambio, en el ámbito del arbitraje, digamos, ¿no? Las partes tienen libertad para, no solamente para consentir que se resuelva a través de un arbitraje, sino también consentir quiénes van a ser los jueces, cuál va a ser la composición del tribunal, cuál van a ser las reglas de procedimiento y cuál va a ser el derecho aplicable. Entonces, básicamente, y una de las razones por las cuales el arbitraje se suele utilizar mucho más en el ámbito internacional que el arreglo, digamos, ¿no? digamos, ¿no? el modelo judicial, y es justamente que el arbitraje es un mecanismo en el cual las partes pueden acordar todos sus aspectos constitutivos. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy dos estados sometieran una contienda a la Corte Internacional de Justicia, al momento de plantear la demanda, ya se sabe quiénes son los jueces miembros de la Corte Internacional de Justicia, pues ya están nombrados, están en funciones, se los nombra por un periodo, y además, obviamente, existe, digamos, ¿no? un estatuto, que ya lo conocemos, el estatuto constitutivo, que encima es parte de la Carta de Naciones Unidas, un reglamento de funcionamiento y una determinación del derecho aplicable, que es derecho internacional, y hasta de sus fuentes. En cambio, en el arbitraje, todos estos aspectos pueden ser acordados por las partes. Y en general, muchas veces, digamos, ¿no? como los estados prefieren, digamos, ¿no? justamente como tratar de negociar todos los aspectos, tratar de dejar, digamos, ¿no? como reducir al mínimo, digamos, ¿no? la aleatoriedad, si se quiere, de una solución como esta. Convengamos que la resolución de un caso ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, de una controversia internacional con o sea, digamos, ¿no? de repercusión importante para los intereses de un Estado, como puede ser un acuerdo limítrofe. O imagínense ustedes lo que sería para los intereses y la historia de nuestro Estado, ¿no? que la cuestión de Malvinas se resuelva a través de un órgano jurisdiccional, a través de lo resuelva, ¿no? una corte internacional. Entonces, evidentemente, digamos, hay mucho en juego
cuando interviene, digamos, ¿no?, un órgano internacional para resolver una controversia entre estados, sobre todo cuando son controversias, digamos, ¿no?, como les decía, sobre cuestiones limítrofes, sobre intereses geopolíticos, o cuestiones de tipo territorial. Entonces, bueno, ahí existe mucho recelo de los estados y digamos, lo que suele suceder en la práctica, y es que por lo general aquella parte o aquel estado que pueda entender o pueda considerar que tiene peores condiciones o está en peores condiciones de ganar un caso o con mayores posibilidades de perderlo, ese estado lo que va a tratar es de evitar de que ese caso no se judicialice, de no dar su consentimiento, ¿no?, de evitar la resolución de esa controversia a través de un órgano jurisdiccional. ¿Por qué lo evitaría? Y porque en el caso de perderlo sería obligatorio para el Estado. No existe un procedimiento, digamos, ejecutivo, si se quiere, en cuanto a que, ustedes miran, ¿qué pasa si una corte internacional resuelve, por ejemplo, la contienda de Malvinas, con todo lo que eso implica, y diga, bueno, ¿no?, que le corresponde la soberanía al Estado argentino, e Inglaterra diga, no, no acepto el fallo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? Evidentemente no existe, digamos, ahí un poco lo que se plantea es, digamos, ¿no?, la mala opinión pública que podía tener un Estado, digamos, ¿no?, en el no cumplimiento de una resolución judicial o un laudo que resulta obligatoria para las partes, pero no existe en rigor digamos, ¿no?, un órgano que, digamos, que ejecute como se ejecuta una sentencia en el derecho interno. En el derecho interno un juez resuelve algo, y si la parte condenada, digamos, ¿no?, que debe cumplirla no lo hace, se puede utilizar la fuerza pública. Como no tenemos en el derecho internacional un mecanismo, el único que lo podría hacer es el Consejo de Seguridad, pero ya sabemos, y lo vamos a ver la clase que viene, un poco más en detalle, ¿no?, cómo actúa el Consejo de Seguridad de forma ejecutiva, por decir una forma, para ejecutar el derecho internacional, pero solamente dentro de un ámbito, un mandato muy restrictivo, que es para garantizar la paz y la seguridad internacional. Bien, avanzamos. Hablamos muy brevemente de la Corte Permanente de Arbitraje, simplemente, como les decía, conocer, digamos, ¿no?, las características del arbitraje, y, bueno, en el ámbito de lo que es, digamos, ¿no?, los tribunales o las cortes internacionales, o los sistemas judiciales, el antecedente, bueno, antes de la Corte Internacional de Justicia tenemos lo que es la Corte Permanente de Justicia, que funcionó brevemente durante la vigencia de lo que fue la Liga de las Naciones o digamos, ¿no?, la Sociedad de Naciones, ¿no?, es decir, antecedente de Naciones Unidas, que después de la Primera Guerra Mundial, a través del Tratado de Versalles, se crea la Liga de las Naciones. Brevemente tiene un periodo corto de vida de este sistema de organización internacional, del cual sobreviven hoy dos elementos. Bueno, en realidad no es que sobreviven, ¿no? La Corte Permanente de Justicia se convirtió luego en la Corte Internacional de Justicia, pero digamos que las bases fundacionales de la Corte Internacional de Justicia digamos, no son las de la Corte Permanente de Justicia, es decir, su digamos, ¿no?, antecesora del sistema de la Liga de las Naciones. Bien, ¿qué podemos decir brevemente de la Corte Internacional? Como decíamos, creada por el estatuto, por la Carta de Naciones Unidas en 1945, sustituye a la Corte Permanente de Justicia. El objetivo de la Corte principalmente es buscar, por medios pacíficos, obviamente, y dice el propio reglamento, ¿no?, y de conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias internacionales susceptibles de conducir quebrantamiento de la paz. Entonces, un poco, el objeto básicamente es solucionar, digamos, lo dice su propio ratito, un método para solucionar de forma pacífica controversias internacionales que pudieran amenazar la paz y la seguridad internacional.
Es un órgano principal de Naciones Unidas, como habíamos dicho, y tiene una competencia general en cuanto a la materia, y universal en cuanto a los sujetos. Es decir, esta Corte pueden acceder todos los sujetos de derecho internacional, estados, y puede resolver, digamos, ¿no?, en cuanto a la competencia material, ratione materiae, como se dice en latín, la competencia ratione materiae de la Corte Internacional de Justicia son todas las controversias, digamos, relacionadas con el derecho internacional público. ¿Cómo está compuesta? Bueno, como les había mencionado, es una corte permanente que tiene un funcionamiento constante. Está integrada por 15 magistrados, 15 jueces, que los elige la Asamblea General, y por el Consejo de Seguridad por un periodo de 9 años. En general, cada 3 años se van renovando en sectores, pero duran 9 años los jueces. En general, digamos, lo que se intenta es hacer una representación geográfica equilibrada de los miembros de la Corte, y los jueces son elegidos por la Asamblea General, como les decía, a propuesta de los estados, es decir, los estados proponen candidatos para la Corte Internacional de Justicia, pero los miembros de la Corte Internacional, digamos, ¿no? Actúan o desempeñan su función a título personal. ¿Qué significa esto a título personal? Y es decir, están propuestas por los estados, pero no resuelven, no son funcionarios de los estados, no es un órgano político, no responden a los intereses del Estado, sino que son, en principio, ahora lo vamos a ver, son elegidas estas personas por sus cualificaciones técnicas de jurista y de conocimiento del derecho internacional, y obviamente intervienen a título personal y de forma independiente. Doc, puede Sí. ser que, perdón, puede ser que también sean elegidos en función de que tengan que representar los distintos sistemas jurídicos del mundo en el Eso marco. también. Sí, eso lo dice el propio estatuto, está bien. Yo dije, gracias por el comentario, es correcto, Ernesto, la representatividad no solamente tiene que ser geográfica, sino también de sistemas jurídicos. Y esto no es menor, digamos, ¿no? Porque evidentemente tenemos como dos diferentes sistemas jurídicos, lo que es el sistema civil continental que se llama, que básicamente es nuestro sistema basado en el derecho romano, ¿no?, que tenemos casi toda Latinoamérica, pero tenemos también el common law, que es el sistema norteamericano, de Inglaterra, de los países nórdicos, ¿no?, que tienen una lógica de funcionamiento jurídico muy diferente, digamos, ¿no? Y lo mismo, si, digamos, en el ámbito africano y en el ámbito asiático, y entonces hay como diferentes modelos de sistemas jurídicos mundiales que tienen que tener algún tipo de representación también, ¿no? Por eso siempre vamos a encontrar mínimamente a un juez del ámbito de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de diferentes partes de Asia, de África, de Oceanía, digamos, ¿no? Tiene que haber una representación bastante equitativa dentro de los jueces. Funciona de forma permanente y en pleno, siendo el quórum de 9 magistrados. O sea, eso se reúne en general, digamos, ¿no?, que no intervienen, son 15, digamos, ¿no?, pero no se dividen en diferentes cámaras, sino que intervienen en pleno todos. Justamente un poco lo que ustedes dirán, bueno, pero 15 jueces para que voten 15 jueces, bueno, tampoco es que la Corte tenga mucho trabajo, ¿no? No es que no es como una Corte Nacional en el cual tienen que ir sacando diferentes, por ahí la Corte resuelve 2 o 3 casos al año, y a veces ni siquiera eso, ¿no? Y algunos casos, obviamente, son casos complejos, que requiere de estudios, que requiere realmente de evaluación de prueba, de testimonios, de investigaciones, de pericias, de declaraciones, de un procedimiento, y a veces eso lleva mucho tiempo, ¿no?
hasta que se resuelve. Bien, ¿qué más? Bien, competencia. La Corte, o sea, la primera distinción que hacemos en cuanto a la competencia de la Corte es lo que hace a la competencia contenciosa o consultiva. La Corte tiene como dos funciones muy diferentes. Una que es la más importante, que es la función contenciosa, y esto implica es la resolver controversias entre sujetos, entre estados. La Corte dice que solo estados pueden acceder a las instancias contenciosas. O sea, resuelve controversias entre estados la Corte Internacional de Justicia exclusivamente. Entonces, bueno, esta es la función primordial y más importante. Pero también tiene una función de carácter consultivo, y es decir, y esto sí es a requerimiento principalmente de la Asamblea General o de Consejo de Seguridad, que pueden solicitarle a la Corte una opinión consultiva. ¿Qué es una opinión consultiva? Es una especie de dictamen jurídico sobre alguna cuestión de derecho internacional. Ustedes seguramente ya habrán estudiado algunas opiniones consultivas, les sonará esto de opinión consultiva de la Corte, ¿no? Digamos, no es una controversia, sino que digamos, el Consejo de Seguridad o la Asamblea les hace unas preguntas de derecho internacional. Una de ellas, por ejemplo, es sobre la validez de la tenencia o uso de armas nucleares, ¿no? Y un poco lo que le preguntan a la Corte es contrario o no al derecho internacional, digamos, ¿no? la tenencia y uso de armas nucleares. La Corte resuelve de una forma muy diplomática y un poco bastante ambigua, porque era un tema difícil. Porque imagínense si la Corte dice, no, las armas nucleares son ilegales. ¿Quién va y se las saca, ¿no? A Estados Unidos y a Rusia y a China, digo, ¿no? La Corte seguramente no. Entonces, bueno, también era un tema difícil. Pero quiero decir, la Corte emite una opinión consultiva. Esta opinión consultiva no es obligatoria para las partes, porque no resuelve una controversia, pero sí estas opiniones consultivas son doctrina de la Corte. Es decir, en estas opiniones consultivas la Corte, por lo general, digamos, se puede extraer mucha doctrina de derecho internacional, porque son interpretaciones justamente del órgano supremo de interpretación de derecho internacional público. Entonces, en estas opiniones consultivas, como les decía, hay mucha y buena interpretación del derecho internacional y de costumbre internacional por parte de la Corte. La Corte realmente, a través de su casuística, la Corte Internacional de Justicia, desde su creación hasta la actualidad, ha sido un órgano de interpretación de derecho internacional público. Es decir, hay un montón, digamos, ¿no? de cuestiones de derecho internacional que hoy por hoy las conocemos, las sabemos, gracias a un punto de lo que es la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Bien, más cosas. La competencia contenciosa, lo primero que tenemos que tener en cuenta primero es que en la competencia contenciosa los únicos sujetos que pueden acceder a la Corte son estados. Estados o que sean miembros de Naciones Unidas o que hayan aceptado el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Digamos que esta segunda opción no existe, porque no existe ningún Estado del mundo que no sea de Naciones Unidas y que solo sí lo sea del estatuto. Pero bueno, jurídicamente es una opción. Lo cierto es que todos los miembros de Naciones Unidas, que hoy por hoy son todos los estados de la comunidad internacional, o al menos habrá alguno ahí que está queriendo el reconocimiento y está en trámite, pero bueno, lo cierto es que todos los estados del sistema de Naciones Unidas pueden eventualmente someter una controversia ante la Corte Internacional de Justicia. Bien, el segundo tema que tenemos que tener en cuenta, dijimos, lo primero es que solo estados. El segundo tema que tenemos que tener en cuenta, y esto lo reiteramos, y es que es necesario el consentimiento del Estado para que una controversia sea sometida ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, dijimos, es necesario el consentimiento del Estado, con lo cual el consentimiento puede derivarse de diferentes formas. Obviamente, la más común de todas va a ser que un Estado demande a otro Estado
y el otro Estado conteste la demanda, y entonces lo que hay es una aceptación, digamos, ¿no? Implícita de la competencia por ambas partes. Una plantea la controversia, demanda a la otra parte, la otra parte contesta, acepta la controversia y contesta el reclamo. Se traba la litis y la Corte tiene competencia. ¿Por qué? Porque ambas partes le han sometido la controversia de forma voluntaria. Esta es como la regla o la forma más natural de llegar a una controversia ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y Pero si no contesta no la es la demanda? Bueno, ahí lo que puede pasar es que justamente que la Corte evalúe al que, pese a no contestar la demanda, o en algunos casos inclusive el Estado manifiesta lisa y llanamente de que desconoce la competencia de la Corte. Pero la Corte lo que tiene, digamos, ¿no? Si bien, digamos, la aceptación de la competencia de la Corte es voluntad de los Estados, lo que sí es, a la Corte le digamos, se arroga a sí misma la competencia de decidir si tiene o no competencia. ¿Se entiende? Por eso, en las instancias internacionales, en la de la Corte, pero esto también sucede en la mayoría de los órganos jurisdiccionales internacionales. Y es decir, existe, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasa lo mismo. Es decir, existe como en el procedimiento de un caso ante la Corte Internacional de Justicia, como dos fases o dos partes bien distinguidas. La parte preliminar, en la cual la Corte determina si hay competencia, y la parte sustancial o el mérito de la Corte, se llama de merits, se llama en la Corte, ¿no? Es decir, primero, lo que va a determinar la Corte es si es o no competente para intervenir en el caso. En segundo término, lo que va a determinar va a resolver, se va a pronunciar sobre el fondo. Y esa resolución no siempre sucede al final del procedimiento. Es decir, por lo general la Corte a veces es como que resuelve de forma preliminar sobre su competencia, determina, por ejemplo, que es competente, y obviamente le da traslado a la demanda a la otra parte para que conteste y se presente a ejercer sus derechos. Entonces, la primera opción es que las partes voluntariamente sometan una competencia, la controversia. La segunda es el compromiso judicial, que se llama, y es decir, que las partes hayan acordado previamente el sometimiento de la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, a través de un tratado principalmente. Y ese tratado puede ser, digamos, ¿no? Un tratado, un acuerdo específico para ese caso, o puede ser una cláusula inserta en un tratado internacional. Y esta es quizás una de las, digamos, ¿no? Como formas también más naturales, digamos, ¿no? De competencia de la Corte, luego de lo que es el sometimiento de común acuerdo. ¿Qué significa esto de una cláusula en un tratado internacional? Y bueno, esto implica que en varios tratados internacionales que regulan diferentes materias, el que ustedes elijan, en las partes finales de los tratados, donde vamos a tener las reglas relativas a, por ejemplo, ratificaciones, entrada en vigor, ¿se acuerdan todo lo que hablamos en la primera parte? Bueno, que los tratados tienen una parte sobre esto, cuáles son las condiciones, digamos, cómo son los procedimientos de consentimiento, cuál es el procedimiento de reserva, cuándo entra en vigor. Y también, en algunos casos, lo que plantean es una cláusula judicial. Básicamente lo que plantean es que las partes del tratado acuerdan que cualquier controversia que se genere en la aplicación o interpretación del presente tratado, las partes acuerdan someter dicha controversia ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro, esto implica que el Estado, por el solo hecho de ratificar el tratado, en ese tratado había una cláusula que plantea que
cualquier controversia de ese tratado será resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en ese caso, el Estado ya acaba de manifestar su consentimiento de forma previa con una cláusula inserta en el tratado. Esta fue, por ejemplo, el modo en el cual Argentina logró demandar, digamos, ¿no? Y obligar, por decir una forma, a someter a jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia el caso de las papeleras. Es decir, el último caso que Argentina sometió ante la Corte Internacional de Justicia, que fue contra Uruguay, no sé si se lo acordarán o lo habrán leído, el caso de las papeleras. Uruguay empieza o plantea construir, digamos, ¿no? unas papeleras que con un impacto ambiental bastante importante en el río. Nunca me acuerdo si es Paraná, creo que es Paraná o es el Uruguay, no me acuerdo. La cuestión es que Argentina, cuando demanda a Uruguay, Uruguay obviamente no quería ser mandada porque, digamos, ella que, digamos, obviamente le interesaba la construcción de las papeleras, Argentina lo que planteó ante la Corte Internacional de Justicia fue el incumplimiento de un acuerdo bilateral entre Argentina y Uruguay, que era el acuerdo de división y uso del río Paraná era, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el tratado de cooperación, digamos, el tratado bilateral establecía justamente que cualquier controversia que se suscitara entre las partes, estamos hablando de un tratado que tenía más de 60 años o más, pero ese tratado, o sea, es apenas posterior a Naciones Unidas, y a través del tratado Argentina justamente pudo obligar a someter esta controversia a Uruguay. Pues bueno, usted, digamos, consintió a través de la cláusula o compromiso judicial. ¿Qué más? Estoy mirando. Bien. Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia digamos, se resuelven a través de una sentencia. La Corte se pronuncia, digamos, ¿no? Como tribunal colegiado, puede adoptar una resolución de forma conjunta y de forma unánime, o puede existir disidencias. Entonces, muchas veces, como se resuelve por mayoría, y son 15 miembros con quórum de 9, digamos, a veces puede ser que digamos, ¿no? una controversia se resuelva, por ejemplo, entre 5 votos a favor y 4 en contra. Entonces, bueno, todos los jueces tienen la posibilidad de, digamos, ¿no? de fundamentar su voto, que puede ser un voto concurrente, puede ser un voto disidente, como todo órgano colegiado. El procedimiento ante la Corte tiene una fase escrita y una fase oral. Toda la fase introductoria de demanda y de presentación de informes es escrita, pero luego también tiene toda una fase oral en la cual funciona en pleno el tribunal en su sede, como que creo que ya les dije en la primera parte, es en la ciudad de La Haya. Un edificio muy, muy bonito. Es muy linda la Corte Internacional de Justicia. El procedimiento, como les decía, es oral, y la Corte resuelve la controversia a través de una sentencia. Esta sentencia es obligatoria para las partes y resuelve la controversia de forma definitiva. Es inapelable y resulta obligatoria, como les decía, para las partes. Doc, Bien. una pregunta. Sí. Por parte de los estados, ¿cómo actúan en representación de sus estados? ¿Hay comisiones? Sí, por lo ¿Hay... general, a ver, dependiendo del caso, en principio se llaman agentes, es decir, el Estado tiene que nombrar sus agentes, que es como por lo general es un equipo, donde tienen uno o dos juristas, en general casi siempre
los estados suelen contratar, digamos, ¿no? a juristas de derecho internacional, o a veces, algunas veces hasta bufetes de abogados que trabajan en resolución de controversias internacionales, pero siempre hay agentes que pertenecen principalmente, esto se lleva adelante por Ministerio de Relaciones Exteriores, por Cancillería, digamos, ¿no? Obviamente es una potestad del Poder Ejecutivo en la conducción de relaciones exteriores, digamos, ¿no? Como la política de la resolución de controversia, y es muy probablemente, muy probablemente digamos, ¿no? Si Argentina tuviera que consentir, si el Estado argentino tuviera que consentir someter una controversia ante la Corte Internacional de Justicia, se requiera aprobación del Congreso, como, como un acto unilateral de expresión de consentimiento del Estado. Y Requiere este, aprobación del sometimiento, pero no de los agentes que van a intervenir. No, Eso que no, eso es potestad del Poder Ejecutivo y principalmente del cuerpo diplomático, que tiene obviamente sus agentes que están representados ante la Corte, porque obviamente obligan al Estado, digamos, ¿no? Y en lo que o sea, a ver, la posición jurídica que adopte el Estado en un procedimiento internacional ante la Corte de Justicia puede fijar un precedente en cuanto, digamos, ¿no? A la posición del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Argentina, por ejemplo, tendría que cuidarse mucho de defender no sé, el principio de la libre determinación de los pueblos, porque es un principio justamente que le viene muy en contra de sus intereses de Malvinas, digamos, ¿no? Entonces, por eso que los agentes, digamos, ¿no? Que intervienen en las controversias internacionales, más allá de tenemos que ganar el caso, también hay que cuidar mucho la diplomacia en la resolución de ese caso, porque puede tener repercusiones para otros intereses soberanos del Estado. Si Argentina está en un procedimiento contra un Estado y está alegando A, digamos, ¿no? Y luego tiene una controversia con el vecino donde está diciéndolo B, y el vecino va a venir y va a decir, usted acá está diciendo A, y acá dice B. Hay una contradicción, ¿no? Entonces, la posición del Estado, como le decía, requiere de una parte más técnica jurídica, digamos, ¿no? De planteamiento de un caso, a la luz de cómo se resuelve un caso de derecho internacional público, que es muy diferente, evidentemente, a cómo se resuelve un caso quizás en un órgano jurisdiccional internacional. Pero bueno, digamos, digamos, a nivel comercio internacional, digamos, ¿no? El arbitraje, ya lo vamos a ver cuando vean integración, la última bolilla sobre, no sé si empezaron, sobre derecho internacional económico, digamos, cuando vean el tema de sistemas de arbitraje para resolver las controversias financieras y de comercio internacional, es el método más utilizado del arbitraje, que el compromiso judicial. Bien, bueno, creo que con esto estamos terminando. Simplemente decirles que la Corte Internacional de Justicia no es el único órgano judicial internacional. Tenemos otros órganos judiciales de carácter internacional, pero en general la Corte Internacional de Justicia sí es el único general, que tiene como competencia material general. El resto tiene una competencia material específica. Por ejemplo, el Tribunal Internacional del Mar, el Tribunal Internacional del Mar, que es un tribunal internacional que resuelve controversias relacionadas con la aplicación del derecho internacional del mar. Principalmente la Comisión, creo que ya empezaron a ver derecho del mar, ¿no? Me parece. ¿No? ¿Todavía no? No. Bueno, No, cuando no, empiezan todavía no. todavía cuando van a una de las bolillas de esta segunda parte es derecho internacional del mar, y bueno, dentro de lo que es el derecho internacional del mar hay una Corte Internacional del Mar específica. O sea, pero claro, miren, ahí tienen un caso en el cual una controversia, por ejemplo, sobre jurisdicción marítima, los estados podrían someterla ante la Corte, digamos, ante el tribunal específico o ante la Corte Internacional de Justicia. Las dos tienen competencia material sobre la temática. Después hay cortes internacionales de justicia en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, y también existen algunas cortes permanentes de arbitraje en el
ámbito del comercio internacional, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. También, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, pues, digamos, por ejemplo, tenemos un sistema de solución de diferencias, que ya lo van a ver también cuando vean integración, el protocolo de Europreto, que establece el método de solución de controversias dentro del ámbito del Mercosur, estableciendo un sistema arbitral permanente, para solucionar las diferencias en el ámbito del Mercosur. Y eso obviamente es un tribunal internacional arbitral. Entonces, por eso les decía que hay diferentes ejemplos. Yo hablé de la Corte Permanente de Arbitraje y la Corte Internacional de Justicia como los dos referentes de arbitraje y solución judicial. Pero luego hay diferentes modalidades y especificidades de tanto de tribunales arbitrales como de cortes internacionales de justicia. ¿Ok? Bueno, cerramos con esto hoy entonces y ya la próxima clase arrancamos con la otra bolilla que es el jus ad bellum o el derecho a la guerra. ¿Ok? Bueno, que tengan una buena tarde y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Alfonso. Buenas Hasta tardes. luego. Chau, chicos. Chau, chau.